Profe, entonces lo último que estuvimos viendo era lo que vimos hasta recién antes de que se corte, un análisis como neoliberalista de lo que vino después, digamos, Ahora del estamos, 83 al 2001. exacto, ahora estamos viendo así un análisis, no, o sea, yo no estoy adoptando una clave neoliberal, estoy adoptando una clave por ahí más de centro izquierda o de izquierda, ¿sí? Estoy criticando los elementos negativos, ¿sí? Una persona, ahora vamos a ver, ¿sí? Justo ahora, tengo un cuadrito, ¿sí? Vamos a ver un cuadrito comparativo, como les mostré en el modelo agroexportador, bueno, vamos a ver un cuadro comparativo de lo que es el modelo neoliberal, bueno, pero cómo lo analizaría cada escuela, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Así podemos ver qué elementos vería como positivo una escuela o como negativo otra. ¿Se entiende, Ale? Dale, sí, sí. Oye, esa es como la idea, como para que les sirva de insumo para el examen, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Perfecto. Bueno, a ver, puedo compartir acá. Eh, ahí va. Bueno, ¿se ve acá la filmina? Sí. Sí. Bueno, acá lo que tenemos, sí, es el mismo esquema. Ya es un poco más desarrollado que el anterior porque la economía es un poco más compleja. Entonces tenemos, acá a la izquierda, sí, tenemos neoliberalismo, que es la época, sí, entre el 76 y el 2001. Lo que venimos viendo, sí, ahora, en la clase anterior y hoy. Entonces, según los clásicos y neoclásicos, ¿sí? Volvemos a ciertas categorías que vimos hace un rato, ¿sí? Le van a dar un tono positivo, ¿por qué? Porque para ellos aprovecha la ventaja comparativa que tiene el país, es decir, la economía neoliberal, ¿qué es lo que intenta potenciar? Potenciar las exportaciones del sector primario, que tienen más plata, ¿sí? Y todo lo que es recurso primario. Hay un boom de la minería, hay un boom de la explotación petrolera, hay un boom de la explotación de productos primarios, ¿sí? La economía se primariza, hacemos lo que más fácil tenemos, ¿sí? Por otro lado, hay un crecimiento del PBI e integración del comercio internacional. Esto hay algunos años en los que el PBI crece, sobre todo en los primeros años de la década del 90, ¿sí? Entre el 93 y el 96, 97, hay un crecimiento bastante importante del PBI, todo a costa de eh, a ver, perder esos recursos. ¿Sí? Puede haber un crecimiento de un par de años, pero no significa que sea un crecimiento sostenible en el tiempo. ¿Sí? Por otro lado, es muy interesante cómo entre 1976 y el 2001 hay un acceso al crédito muy importante, hay mucha gente que pone plata, ¿sí? En el país, pero bueno, busca sacar ganancia rápida y llevársela, pero bueno, hay plata, ¿sí? Hay acceso a crédito, ¿sí? Lo que se busca además es modernizar la estructura estatal y militar, esto pasa entre el 76 y el 2001, ¿sí? Y un elemento positivo del neoliberalismo, según los clásicos o neoclásicos, es que se reduce la intervención estatal, ¿sí? Y un elemento fundamental, que esto se da sobre todo con la dictadura y más que nada también con el menemismo, que es que se descarta el desarrollo industrial porque lo considera algo artificial, ¿sí? Entonces, si yo adopto, ¿sí? Una postura clásica o neoclásica para analizar el periodo, va a tener como elementos positivos, ¿sí? Esos elementos. Se sacan de encima actividades económicas que, según los clásicos, son artificiales. ¿Por qué? Porque requieren que el Estado intervenga, ¿sí? La economía y sostenga la actividad industrial y sostenga el bienestar de los obreros, ¿sí? Y nada, genere ciertas condiciones para que ese equilibrio entre los trabajadores y los empresarios se dé. Bueno, el neoliberal va a decir, no, dejalos sueltos. Si el empresario tiene que ganar, en vez de 100, 150, bueno, que el empresario gane 150. El mercado así lo quiere, ¿sí? O sea, ese es el tema de cómo ve la economía el neoclásico del neoliberal, ¿sí? ¿Por qué? Y porque en la visión del neoliberal, o del neoclásico, el que pone el capitalista, es el que está arriesgando, es el que emprende una actividad económica, es el que genera, ¿sí? Esa idea que tiene que generarse mayores recursos. Y bueno, el trabajador es una, si se quiere, es una herramienta más, ¿sí? Eso de parte de los clásicos y neoclásicos, ¿sí? Ahora, los marxistas, ¿sí? De nuevo, periodo neoliberal, ¿sí? Entre el 76 y el 2001. Los marxistas, va a ser un tono absolutamente negativo. ¿Por qué? De nuevo, volvemos a lo mismo. Hay una desventaja en la inserción internacional, es decir,
exportamos cosas baratas, compramos cosas caras, ¿sí? Hay una explotación obrera, ¿sí? Y una búsqueda de la ganancia absoluta sobre el esfuerzo y sobre la plusvalía de los obreros. Se extranjeriza la economía y la banca, ¿sí? Sumado a esto, los marxistas, ¿qué van a decir de la dictadura? Bueno, que hay un proceso de represión y muerte de los representantes obreros y estudiantiles, ¿sí? Y asimismo hay un proceso, ¿sí?, de destrucción de las industrias, ¿sí? Esto es como el análisis más básico que haría un marxista, sería eso. Sería una evaluación absolutamente negativa, ¿sí?, crítica de lo que es el neoliberalismo. ¿Se entiende? Bueno, de hecho, hay varios, qué sé yo, por ejemplo, Pino Solanas en su momento, que ya hablaban directamente de un neocolonialismo. Sí, 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 sí. Es que en algunos casos, esperen que se ha vuelto. En algunos casos, a ver, el dominio del capital internacional sobre ciertas economías fue tan grande que hacía acordar a situaciones del siglo XIX, ¿sí? ¿Y cuál es la otra cuestión? Se hace un contraste muy grande, ¿sí? A ver, hay países, si pensamos en el Caribe, eh, si nos pensamos, digamos, entre Venezuela, Colombia y Guatemala, si pensamos ese bloque de países americanos, ahí nunca tuvieron un desarrollo industrial propio, ¿sí? Al día de hoy no lo tienen. Digo, viven de la exportación de un producto estrella y ya está, y se plegan a eso, y bueno, el que viene pone plata y se la lleva toda y ya está, ¿sí? Y la sociedad tiene una brecha de, digamos, de desigualdad gigante, y bueno, al que le va bien, aquel que le toca trabajar para algún sector económico dinámico le irá bien, y los otros, digamos, tienen niveles de pobreza altísimos, ¿sí? Bueno, eso es la situación del Caribe histórica, al día de hoy. En el caso argentino, es totalmente distinto, porque vos tuviste durante 40, 50 años una integración económica muy importante, ¿sí? Ese mito que se arma de la Argentina integrada, de la clase media argentina, de esta Argentina medio europea, ¿no?, en conocimiento, en cultura y en capacidad económica, bueno, ni loco es lo que se da en otras regiones de Sudamérica, ¿sí? Si hablamos de los Andes, hablamos de Ecuador, Perú, Bolivia, lo mismo. Estamos hablando de países que han tenido muy pocos momentos de bienestar económico, autónomo, ¿sí? Te diría que nulo, pero bueno, digo, se dio esto ahora, ¿no? De esto del milagro boliviano, ¿no? 15 años en donde la economía crece, van como bajándose algunas desigualdades y hay un ingreso creciente en algunas capas de la población, ¿sí? Obviamente, para los niveles donde arrancó Bolivia, que estamos hablando de gente que no tenía acceso a agua, ¿sí? O sea, estamos hablando casi de un nivel de africano, ¿sí? O sea, era muy bajo donde partían. Bueno, pero el desarrollo autónomo de los países, el desarrollo argentino durante la segunda mitad del siglo XX había sido muy bueno, ¿sí?, en esos 50 años, entre el 30 y el 75. Entonces, la situación que nos encontramos en los 90, para una mentalidad como la de Pino Solanas, era inentendible, de ceder los derechos de todo el tiempo, ¿sí? Y como regalar los recursos económicos, ¿sí? Vender las empresas estatales, vender, de nuevo, a ver, se privatizó, se privatizó el PAMI, surgieron las AFJP, que era un sistema parecido al de Chile, se vendió YPF, se vendió aerolíneas, o sea, el mantra de los 90 era: nada de lo que tenga que ser estatal permanecerá en manos del Estado. O sea, se vendieron todos los resortes que podía manejar el Estado para no aumentar la desigualdad socioeconómica. Sí, esa es la cuestión, ¿sí? Esperen que comparto acá la última partecita que quiero ver acá, ¿sí? La última columna, ¿sí? Keynesianos. Para aquellos que quieran tomar un enfoque heterodoxo keynesiano, ¿sí? ¿Qué van a opinar del neoliberalismo del 76 en adelante? ¿Sí? Bueno, lo principal va a ser un tono crítico, ¿sí? Y lo que vamos a ver acá es que hay poco espacio de maniobra estatal para direccionar el ahorro. ¿Qué significa? Que la gente, ¿sí?, los empresarios van a ahorrar todo lo que puedan y van a fugar la plata que puedan fugar, ¿sí? Por eso tenemos un montón de dólares que están fuera del sistema, ¿sí?, que son de argentinos, pero están fuera del sistema, la fuga de divisas, ¿sí? Después hay poca cobertura en los derechos de los obreros y los trabajadores, ¿sí? Hay demasiada debilidad a lo que quieren hacer los sectores capitalistas, y si quieren básicamente irse a una actividad económica,
no los puedes controlar y básicamente te dejan morir ciudades enteras o provincias enteras. Hay un proceso de destrucción de industria, se destruye la inversión en la economía real, se destruye la demanda en el mercado interno, ¿sí? Por eso todos somos un poco más pobres, y el Estado no solo, ¿sí?, recauda menos, sino que el Estado se vuelve el sostén de la ganancia privada, ¿sí?, extranjera. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Muchos de los sectores privados acceden a créditos en el exterior, ¿sí?, y después, cuando entran en crisis, ¿qué hacen? Negocian como diciendo, che, yo te contrato tantos trabajadores, ¿sí?, ayúdame con esta deuda que tengo con el extranjero. Esto puede ser directamente negociar de alguna manera con la entidad que está debiendo, o simplemente impuestos o cargas que esa empresa tenga que pagar hacia dentro del país a los trabajadores, no se los paga. Es una forma de decir, bueno, no te cobro, ¿sí?, lo que tenés que pagar en concepto de cargas, cargas patronales y impuestos, ¿sí?, a las ganancias y lo que es, digamos, a tu ganancia extraordinaria, pero para que vos puedas hacerte cargo teóricamente de esas deudas. Lo que termina pasando es, estos bloques económicos siguen debiendo un montón de plata, ¿sí?, pero algunas deudas las transfieren al Estado, ¿sí?, en forma de no pagar impuestos, no pagar cargas sociales, e incluso a veces meterse en la timba de comprar bonos y mal venderlos hacia afuera, ¿sí? O sea, el Estado se vuelve una suerte de Estado bobo en lo financiero, ¿sí? Termina siendo un garante de toda la timba financiera que surge, sobre todo a partir de 1976, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, clarísimo. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, la idea era así ver, como ahí en el cuadro, ¿sí?, lo que se ve es como, depende de la escuela, ¿sí?, económica que toque, la visión que van a tener sobre ese periodo, ¿sí? Hay 4 o 5 ítems que cada escuela puede señalar, ¿sí?, que son las cosas que vimos en Chang, ¿sí? Cómo está armada la sociedad, cómo se organiza, cómo se concibe la actividad económica, qué rol tiene el Estado, de dónde surge la ganancia, bueno, varias cosas que detalla Chang de cada escuela, bueno, y ahí la tienen que volcar en el análisis, ¿sí? Bueno, la idea era un poco eso, sí, me quedan 3 minutos. ¿Sí? Esto fue como un resumen hiper apurado, ¿sí?, del periodo. La semana que viene lo cerramos, ¿sí?, en la última clase. Quería darles, ¿sí?, quería hacer las consultas sobre el examen y quería darles como este cuadrito para que pudieran ver cómo se pueden analizar los periodos, ¿sí? Y cualquier consulta, ¿sí?, me escriben al WhatsApp, ¿sí? Hasta el domingo a las 23:59 tienen tiempo para enviarlo. Seguramente a partir de las 10 de la noche me llevan los mails, así que bienvenidos sean. Sí, Ari. Profe. No. Bancame que estaba Ari y después Zair, dale. No, nada más la pregunta, porque yo veo que cada vez que, por ejemplo, tocó neoliberalismo, que es lo que yo elegí, fue Sí. como que marcaste lo positivo. Y en realidad mi idea del trabajo, el comienzo que ya tengo hecho, Sí. es desde un lado crítico. O sea, ¿se podía poner así o yo me equivoqué? Sí, no, O sea, claro, claro. Yo Lo puedo que tomar una escuela y su etapa, pero desde una nota crítica, digamos. sería interesante, habría que verlo. O sea, a ver, yo creo que, como decía Lauta, que puede haber matices, ¿sí? Por ahí puede pasar que adoptes una escuela, adoptes la escuela neoclásica, por ejemplo, o liberal, y por ahí critiques un periodo que nosotros tomamos como neoliberal, ahí estarías como siendo más papista que el Papa. Sí, puede ser, puede ser. ¿Por qué? No, porque le criticarías que no está cumpliendo con lo que la teoría económica realmente dice, ¿entiendes? Muchas de las críticas, por ejemplo, al menemismo, era que no era un neoliberalismo sano, ¿sí? Sino como que era un Ah, ok. O sea, neoliberalismo. vos decís que si yo tomo una escuela, siempre tiene que ser desde el punto a favor, que tengo que armar la nota entonces. No, porque si vos, por ejemplo, si agarrás un punto de vista keynesiano, vas a ser muy crítico con el neoliberalismo del 76 en adelante. ¿Sí? Lo que digo es, también cabe que puedas tomar la escuela liberal y por ahí puede pasar que, Profe, ahí voy, sí, que muchos liberales, ¿sí?, critiquen a lo que pasó en el menemismo, porque por ahí Ah, está bien. porque por ahí el menemismo también tuvo políticas de, no sé, exacerbar el gasto de no sé, los planes sociales, por ahí, a la segunda mitad de los 90,
o no sé, o qué sé yo, exacerbó el gasto superfluo de la gente que se iba afuera a pasear a Miami. Eso lo veremos, lo veremos. Lo que yo digo es que yo lo que muestro acá es como la forma más obvia de analizarlo. ¿Sí? Del neoliberalismo del 76 en adelante, el clásico neoclásico va a decir que había elementos buenos, el marxista le va a dar con un caño, y el keynesiano le va a dar con un caño. Yo voy como Claro, es no. lo más obvio. Si yo tomo ese proceso, Sí, y si voy a hacer una nota crítica, no sería entonces desde la escuela neoliberal, tendría que adoptar justamente la escuela opuesta. No puedo hacer una nota, ahora entendí, está bien, está bien. claro, como para ir por la más fácil, ¿sí? Está bien, Porque está bien. por eso les pongo, ¿sí? Antes de arrancar el examen, poneme tipo, elegir escuela keynesiana. Y ahí cuando arranques a hablar de lo que pasa en ese, seguramente yo voy a ver si los elementos que vos estás usando están bien, porque vas a tener que tener un tono crítico con lo que pasa. ¿Sí? Ningún keynesiano estaría contento con lo que pasa con el neoliberalismo. ¿Sí? Esa es la idea, ahí está. Sí, Zahir, para que me había preguntado Zahir, decime Zahir. No, sí, solamente le quería preguntar si los archivos que recién mostró lo va a pasar después. Sí, tranqui. Ese último salvavidas se los tiro, sí, tranqui. Dale, gracias. Porque, Yo decía que sí, es difícil no ser crítico de la dictadura, el modelo económico, digo, porque sí, fueron más cosas malas que cosas buenas, ¿entendés? sí, porque ahora estamos en un modo de vida democrático, ¿sí? Para 1982, para fines de 1982-83, cuando está por irse la dictadura ya, porque había una crisis absoluta y después de la locura que hicieron en Malvinas, mandando al muere una generación, hay un documento, ¿sí? Que sale creo en los diarios principales del país, en donde la Iglesia Católica, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural y la Asociación Empresaria Argentina, todos dicen, ¿sí? Que no habría que volverse loco con la democracia tampoco. Como que salieron a respaldar a la dictadura. Y lo que hicieron económicamente. O sea, ahora somos todos democráticos. ¿Se entiende, Lauta? En ese momento, un montón de organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo económicas, dijeron, che, estos beneficios que tuvimos con los milicos, yo los quiero seguir teniendo, ¿eh? Como que salieron a marcar la cancha en la democracia. Muy rápido. Antes de que la gente vote. O sea, esas cosas, y eso no es que lo inventé yo. Salió en una solicitada en diarios nacionales, ¿sí? Como diciendo, che, no, bueno, ahora hay que pacificar, no nos volvamos locos con la democracia, no hay que juzgar a los milicos, ni qué sé yo. Por eso Alfonsín fue a fondo a juzgar a las cúpulas militares. ¿Sí? Ese es un tema. Yo hoy sí, hoy es claro, hay que ser muy crítico con todo eso, pero hoy ya pasaron 3 décadas y pico, ¿sí? De gobiernos democráticos. Ya tenemos una experiencia democrática. En ese momento había un montón de gente con plata que no pensaba así. Ese es el elemento, ¿sí? Culturalmente hubo un cambio, por suerte. ¿Sí? Bueno, ya me pasé de nuevo, ¿sí? Cualquier consulta, lo que sea, me escriben al mail, por favor, ¿sí? Yo ahí les reboto el documento el salvavidas que pidió Zaguer, ¿sí? Nos vemos, muchachos, gracias. Y muchachas, Gracias, Dale, abrazo Rubén, grande. hasta luego. Chao, profe. Nos Chao. vemos, profe, termine bien la semana.